En esta primaria competimos con nuestros aliados comunistas. Que esta sea una campaña en que podamos contrastar nuestros programas, nuestras ideas, nuestras convicciones y con respeto decir en qué no estamos de acuerdo y por qué. Queremos redistribuir la riqueza que hay en Chile. Queremos un desarrollo distinto. Porque en Chile recursos hay, pero está mal pelado el chancho. Con Daniel provenimos de matrices ideológicas distintas y eso está bien. En Chile, 1 de cada 3 personas tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental y eso está invisibilizado. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, nuestro primer candidato de esta noche es el candidato presidencial del Frente Amplio. Compite con Daniel Jadue en las primarias del próximo 18 de julio. Gabriel Boric, diputado, ¿cómo está? Candidato, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Candidato, usted en el debate presidencial de la semana que está ya terminando, ¿cierto? Hoy día en la noche, lanzó una dura advertencia al presidente Sebastián Piñera. Le dijo, señor Piñera, está avisado. Quiero preguntarle, ¿de qué está advirtiendo al presidente Sebastián Piñera? ¿Qué pasa si usted llega a la moneda? ¿Qué pasa con el presidente Sebastián Piñera? De que en nuestro gobierno se va a perseguir todas las responsabilidades políticas y criminales bajo los estándares, por cierto, que corresponde a la legislación nacional e internacional. ¿Qué significa eso de perseguir? Para que no exista impunidad. ¿Qué significa eso de perseguir? Déjame darte un ejemplo, voy a responder esa pregunta. ¿Cómo se hace en concreto? Hoy día tenemos 227 personas que están privadas de libertad producto de delitos vinculados al estallido social. Sin embargo, tenemos más de 400... Hay discusiones en las cifras. El Ministerio Público habló de 25. Hay muchas discusiones en las cifras. Están las cifras de la familia, están las cifras del INDH, de algunos organismos no gubernamentales, están las cifras de Gendarmería. Hay un problema con las cifras que tenemos que... las cifras que tengo yo y que manejo yo son 227 personas privadas de libertad, 53 condenados y 174 imputados. Me gustaría saber cuál es su fuente. Los 25 es ese Ministerio Público, los 200... Y esa fuente es la agrupación de familiares de detenidos producto del estallido social. Dicho esto, ¿cuántas personas crees que han sido condenadas producto de las violaciones a los derechos humanos, sabiendo de que hubo muchas violaciones a los derechos humanos en Chile? ¿Cuántas creen ustedes que hubo? Hoy día hay 4. Hay un juicio, de hecho, que está siendo anulado. Solo 4 agentes del Estado que han sido condenados hoy día por violaciones a los derechos humanos cuando sabemos de que hay más de 400 casos de daño ocular. Y eso es absolutamente inaceptable. ¿Qué es lo que significa en concreto? Sí, porque vamos a hablar ya de ese tema y precisamente de esos casos. Pero yo le quiero preguntar, ¿cuál es la responsabilidad que usted le imputa al presidente Sebastián Piñera de haber dado una orden, de haber fomentado para que se cometieran estas violaciones a los derechos humanos, de haber pecado de omisión? ¿De qué? Aquí hay responsabilidades, pueden haber responsabilidades tanto de acción como omisión. A mí no me corresponde decir exactamente cuál es la responsabilidad, eso le corresponde a los juzgados nacionales. Al lanzar esa advertencia está imputándole algo, ¿no? Eso le corresponde a los juzgados nacionales e internacionales. Lo que nosotros vamos a hacer en nuestro futuro gobierno es presentar todos los antecedentes a la Corte Penal Interamericana, a la Corte Penal Internacional, que a partir de la revisión de esos antecedentes puede decidir si es que iniciar juicios o no. Ya, lo mismo que ya está presentado. Eso se hizo en una primera instancia y, de hecho, una semana después de que esos antecedentes se pusieran a disposición, se reactivaron las causas por parte de la Fiscalía Nacional mediante el fiscal Abbott. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje político que estamos dando con eso? No vamos a tolerar la impunidad. Y a todos quienes sean responsables, incluso el presidente Sebastián Piñera, va a tener que responder ante la Justicia Nacional e Internacional. ¿Cuál podría ser la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera? Yo no soy quien entrega el veredicto y yo soy una persona que es respetuosa. Pero usted es abogado. Soy una persona que es respetuosa de la separación de poderes. Lo que estoy diciendo es que en nuestro gobierno vamos a poner todos los antecedentes a disposición y, a diferencia de lo que ha sucedido en otros periodos históricos de nuestro país, vamos a insistir y trabajar para la justicia, reparación y no repetición. Hoy día, déjame terminar con este punto, porque hoy día la mayoría de las víctimas de violación a los derechos humanos no están teniendo un proceso de acompañamiento ni siquiera. Diputado, y por lo tanto, eso tenemos que resolverlo. No más violación a los derechos humanos. Déjeme preguntarle una cosa. Para que la Corte Penal Internacional, a la que usted dice que va a recurrir, acepte abrir un examen preliminar, ¿cierto? Que eso todavía no ha ocurrido, para investigar y para abrir una investigación, tienen que cumplirse 2 requisitos. Que los delitos hayan sido cometidos bajo su jurisdicción, o sea, que se trate de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y
convencerse de que los tribunales del país en cuestión, o sea, nuestros tribunales, no pueden o no quieren investigar los casos. ¿Eso ha ocurrido en Chile? Respecto al segundo punto, te agrego otra interpretación de que los recursos que se presentaron fueron más bien una pantomima que terminó en impunidad. Y ¿Eso es lo que ha ocurrido en Chile, según usted? Mira, lo que yo veo hoy día... Porque los tribunales de justicia están actuando en estos casos. Lo que yo veo hoy día es que habiendo solo 4 condenas en casos de violación a los derechos humanos sucedidas hace más de un año, me parece que a lo menos hay una diferencia en los criterios con que se aplica justicia según quiénes son las víctimas. Pero eso podría ser lentitud en el proceso de justicia. Eso le tocará evaluarlo a los organismos pertinentes. Desde mi perspectiva es inaceptable que, habiendo habido graves violaciones a los derechos humanos sancionadas y internacionalmente, fueron 4 informes de organismos internacionales de derechos humanos que advirtieron de las graves violaciones que se estaban produciendo en Chile, y frente a los cuales hoy día tenemos solo 4 condenas. A mí me parece que desde el Poder Ejecutivo, respetando por ciento la autonomía de los poderes, podemos hacer más. Y eso es lo que nosotros nos hemos comprometido. Y ahí reitero la advertencia. Señor Piñera, está avisado de que en eso no lo vamos a dejar tranquilo. Diputado Boric, hay constancia de que hubo violación a los derechos humanos, lo dijeron distintos organismos, no los vamos a repetir aquí. ¿Hay para usted alguna diferencia entre que existan violaciones a los derechos humanos a que se produzcan en forma accidental o saltándose el protocolo, o que haya un armado es decir, que haya una sistematicidad para violar los derechos humanos, o para usted es lo mismo? Matías. Y quiero preguntarle si aquí usted cree que en el gobierno del presidente Piñera hay abusos sistemáticos a los derechos humanos. Matías, de partida del Estado de Chile, desde mi punto de vista, tiene un abuso sistemático de violación de los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos originarios. Eso es tema que va más... ¿El Estado o este gobierno? No, el Estado, sin lugar a dudas. Yo quiero ir a este gobierno de derechos humanos. Y respecto a este gobierno, yo creo que cuando vemos las cifras y vemos que hay 400 personas que han sufrido de daño ocular producto de la acción de agentes del Estado, eso el presidente de la Sociedad de Oftalmología, en su momento, en una intervención en el Congreso, lo calificó de epidemia. Eso a mí me parece que no es solamente un error o falta de protocolos. 400 personas dañados, algunos con pérdida de vista total o parcial. Dramático. Los casos más emblemáticos son el de Gustavo y el de Fabiola. Sí. Gustavo Gatica, Fabiola Campillay. Pero hay muchísimos más invisibilizados. Le quiero preguntar... Solo 163 querellas de los más de 400 Usted casos. tiene formación de abogado. ¿Es impunidad cuando los tribunales de justicia están haciendo las investigaciones y todavía no terminan? ¿O es impunidad cuando los tribunales de justicia miran para el lado, como pasaba aquí hace 40 años? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La justicia está mirando para el lado o ha tardado? Como en muchos otros casos de alguien en el norte o en el sur de Chile que le robaron un balón de gas. También ha tardado a lo mejor. Matías, entonces, ¿hay impunidad? A ver, primero, es diferente un balón de gas a un ojo. No he dicho eso. Estoy diciendo que estoy hablando de la tardanza, no estoy equiparando delitos. Sin duda que no hay una equiparación de delitos. ¿La justicia está tardando o no está actuando? Lo que yo he señalado y reitero en esta entrevista es que nosotros no vamos a permitir la impunidad. Cuando la impunidad se termina de concretar, es algo que es discutible en el tiempo. Lo vimos en los casos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo la desaparición de José Cuenante. Disculpe, Gabriel, en ese momento había una dictadura. Pero si yo no estoy comparando... No había... Pero Matías... Gabriel, disculpe un segundo, déjeme plantearle un poquito la pregunta. Ahí no solo no había separación de poderes, no había poderes. Entonces, ¿cómo compara una dictadura con una democracia? Matías, yo no estoy... Quiero que usted me diga si los tribunales de justicia están operando o están mirando para el lado frente a los hechos y a los delitos que todos estamos de acuerdo que son dramáticos. Cuando yo veo que hay 227 condenas, 227 personas privadas de libertad. Según el Ministerio Público, 25. Bueno, tenemos diferentes datos. Nosotros tenemos que hay 227 personas privadas de libertad, de los cuales 53 son condenados y 174 son imputados. Eso me parece bien porque acá no hay un catastro específico, me parece bien que los datos los revisemos, los chequemos, los contrachequemos. Pero cuando veo que, por otra parte, hay solo 4 agentes del Estado que han sido condenados por algo que sabemos que es mucho mayor, yo lo que estoy diciendo es... los condenados, Matías, son los procesos abiertos? Matías, déjame terminar. Mi punto es que no vamos a permitir la impunidad. Yo no estoy diciendo que hoy día exista. Nadie puede permitirlo. Es que se ha permitido antes en Chile. Entonces, por eso es importante tener una postura clara. ¿Cuándo? ¿En dictadura? Antes en dictadura, por cierto, y en democracia también. O sea, los crímenes cometidos en dictadura durante muchísimos años
O sea, hasta el día de hoy, mira, la impunidad no es solamente el mal funcionamiento, el eventual mal funcionamiento de los tribunales. Ayer se cumplieron 46 años de la desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista. Carlos Lorca, Ezequiel Ponce, Michel Peña. Eso es y hasta el día de hoy... Gabriel, eso es dictadura. Pero, Matías, me estás Eso es preguntando... una dictadura horrorosa. Matías, que yo no- Chile ya la sacó del... Matías, no me estás yo no estoy comparando a la dictadura con el actual gobierno. Que quede claro eso. Estoy diciendo, me estás preguntando cuándo hay impunidad. Y esa impunidad se consolida en democracia. Esa impunidad se consolida también en, por ejemplo, las mesas de diálogo que no llegaron a puerto. La impunidad se consolida cuando no aparecen los cuerpos de los desaparecidos, se consolida con los pactos de silencio. Y eso es algo ante lo que nosotros, y disculpen que uno se indigne con esto, tenemos que ser muy claros, porque no queremos que se violen los derechos humanos ni aquí ni en ninguna parte. Y ahí tenemos que tener una posición clara, categórica y sin doble estándar. Todos nos indignamos por igual con la impunidad. La pregunta es si hay o no impunidad. Pero, Gabriel. ¿presos políticos hay, disculpe? ¿Presos políticos hay hoy? Yo creo que hay presos políticos en Chile. ¿Son todos los detenidos o que están cumpliendo No, prisión preventiva? hay que reevaluar caso a caso. Lo que nosotros hemos señalado es que retiraríamos todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que en particular los delitos contra la propiedad debieran ser indultados y que en particular quienes llevan en prisión preventiva, quienes están en prisión preventiva desde la comisión de los delitos debieran sin lugar a dudas tener medidas menos gravosas. Por ejemplo, Gabriel, ahí lo quiero llevar a los casos concretos, ¿cierto? Las cifras podemos discutirlas, pero el Ministerio Público dice que hay 25 personas, según su catastro, que están en prisión preventiva, o sea, no han sido condenados por distintos delitos relacionados, ¿cierto? Toda esta gente detenida post-estallido. Y cuando uno mira cuáles son los delitos que les imputan, son saqueos, son lanzamientos de bombas Molotov, son porte ilegal de armas, son incendios, hay incluso un par de homicidios. Entonces mi pregunta es, de ese grupo, ¿usted ve que ellos son presos políticos y que deben ser indultados? ¿Alguien que saquea un supermercado es un preso político? A ver, yo no creo que en Chile hoy día, salvo quizás casos muy puntuales que podríamos entrar en la situación de, por ejemplo, la familia Tralcal en Temuco. Ya, pero estamos hablando de los presos por el estallido. Pero hablando de Sí. este caso, yo en ningún caso estoy justificando los saqueos. Ya. Que quede claro. Lo que yo estoy criticando es que han habido juicios en donde la única prueba ha sido las declaraciones de los mismos carabineros, en donde no se ha respetado la cadena de la prueba. Me tocó verlo, por ejemplo, en un caso en Magallanes, en el caso de Mandujano, que estuvo cerca de 8 meses en prisión preventiva y que finalmente fue absuelto. Ya, pero fue absuelto. Pero fue absuelto después de 8 meses. ¿Cuál es la diferencia con otros chilenos que también sufren ese drama? Gravísimo. 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 Y eso no podemos naturalizarlo bajo ningún punto de vista. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, en particular, los delitos contra la propiedad, en donde, desde nuestro punto de vista, hoy día no ha habido juicio justo, y eso se tendrá que evaluar caso a caso, porque las principales pruebas son en muchos casos de testigos protegidos, o bien declaraciones solo de carabineros que son los que los inculpan, me parece que, dado el contexto, corresponde un indulto. Y eso nosotros lo vamos a defender. Ya, conclusión. ¿Usted confía en la justicia chilena? Yo confío en la justicia chilena. ¿Sí o no? Yo confío en la justicia chilena. Ya, por lo tanto, ustedes que ha dicho aquí que hay impunidad. Entonces, esa es mi pregunta. Si todos estos casos son casos que están en proceso, que están en manos de la justicia. Confío en la justicia chilena y también puedo discrepar con la justicia chilena. Y hay herramientas institucionales que respetan... Entonces, ¿para qué va a ir a la Corte Penal Internacional? Que respetando la autonomía de los poderes y haciendo ejercicio, haciendo uso de las atribuciones que tenemos como parlamentarios y como gobierno, porque además la ida a la Corte Penal Internacional se produce de manera subsidiaria, cuando fallan los organismos del Estado. Ya, pero usted dice que confía en la justicia. Yo Y confío en la estos justicia casos están chilena. en la justicia. Yo confío en la justicia chilena en general, pero creo que en estos casos han cometido errores y creo que esto es algo que va a terminar de consolidarse durante los próximos meses. Perfecto. Esperemos que de aquí a fin de año no tengamos más presos de la revuelta. Gabriel Boric, lo queremos llevar a otros temas, materias de educación. Hoy día el 54,5% de la matrícula, cifras de 2020, escolar en nuestro país está en colegios particulares subvencionados. Usted, por lo que entiendo, no sé si entendí mal, terminaría con esa subvención, con ese aporte, perdón, con el copago, disculpe. Terminaría con el copago de las familias en esos colegios subvencionados. No yo, Matías, la ley. ¿Usted es partidario de que se termine completamente con cualquier copago? Yo soy partidario de que se cumpla la ley. Y lo que se estableció en la ley de inclusión, que termina con el lucro, la selección y el copago, es que el copago va a ir eliminándose en la medida en que es reemplazado por aporte estatal. Yo creo profundamente en la diversidad de los proyectos educativos. Creo
que tienen que florecer diferentes maneras de entender la educación, por cierto, con un currículum básico. Y tengo la convicción de que esa libertad de proyectos educativos tiene que permitir a padres, madres, apoderados, de elegir el mejor colegio para sus hijos, pero no que sean los colegios los que producto de otros criterios seleccionen a los alumnos que quieren estar ahí o no. Más de la mitad de las familias chilenas, o de los niños de familias chilenas, están en estos colegios particulares subvencionados. Es decir, las familias están disponibles a poner plata, aparte de la que pone el Estado hoy día. ¿Usted qué le diría a esas familias que están dispuestas a poner 20, 30, 40 mil pesos de copago que ya no va a ser posible? Bueno, la ley no lo permite, pero... Que desde el Estado vamos a reemplazar ese copago que ellos hacen para que no disminuya la calidad de la educación ni la calidad de la infraestructura a la que asistan y por lo tanto que teniendo los mismos recursos ellos puedan liberar ese ingreso que ponen en la educación de sus hijos para destinarlos a otros fines. En Chile uno de los grandes problemas que tenemos es el endeudamiento de las familias. Chile puede tener sus finanzas macro bastante ordenadas, pero cuando uno mira las finanzas de las familias hay un orden de endeudamiento. Si mal no recuerdo, habría que revisar la cifra, le pido a mi comando por favor que esto lo revisemos en detalle, pero es del orden del 70% de los ingresos. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros no estamos diciendo de que le vamos a prohibir a los padres participar en o que pongan a sus hijos en colegios particulares subvencionados. Estamos diciendo, en vez de que ustedes aporten esos 20, el Estado se los va a aportar. En una entrevista la porque la semana... educación es uno de los pocos espacios donde podemos encontrarnos como iguales. ¿Y qué es lo que ha generado el copago? Una segregación casi perfecta que termina dividiendo aún más a nuestra sociedad. Gabriel Boric, en la semana, una entrevista con la Connie en Radio Concierto, usted dijo que colegios como el suyo, el St. Margaret, me parece que se llama en Punta Arenas. No, el St. Margaret entiendo que es de puras mujeres. Yo todavía El que no hago fuste. cambio de cifra. No sé. Y queda en Viña. Bueno, en Viña y un St. Margaret, sí, pero usted nombró el verbo divino, mencionó el Grange, Sí. ¿yo no, Connie? Sí. No. Y dijo que esos colegios... tuvimos Usted no... entrevista. Bueno, tuvimos una entrevista en Radio Concierto esta Ya, semana, ¿y qué justo dice el día que después no ¿Del debate? del debate. Que no sería exactamente. partidario de que los padres siguieran pagando ahí. ¿Cómo Mira, se podría financiar un colegio privado? Nuestra prioridad en materia educacional es el fortalecimiento de la educación pública. Sí. Y en eso claro. yo no tengo ninguna duda y ahí van a estar centrados todos nuestros ¿Qué esfuerzos. le diría a las familias que tienen a sus hijos en colegios privados? Hoy ¿Qué va a día, pasar? cerca del 9,8% de la matrícula está en colegios particulares Sí. pagados. ¿Qué es lo que creo respecto a los colegios particulares pagados? Uno, y quiero insistir en este punto, libertad de proyectos educativos, tremendamente importante. Dos, yo no estoy de acuerdo con que en los colegios, que con la educación se pueda realizar negocio, por lo tanto lucrar. Hay muchos ejemplos de colegios particulares subvencionados hoy día por ley, pero también de colegios privados que no lucran, sino que redestinan todos sus ingresos en materia de inversión educacional. Y en tercer lugar, a mí no me gusta la selección. Yo creo que la selección que realizan los colegios en función de criterios que, desde mi punto de vista, al menos son discriminadores, es algo que tenemos que avanzar a terminar para tener una sociedad más integrada. Diputado, Ahora, pero eso usted... no es parte de la prioridad de nuestro programa. Nuestra Sí, prioridad pero va a estar en el es... fortalecimiento de la educación Y pública. de hecho, lo aclaramos, ¿cierto? Como usted dijo, es el número más pequeño, de la proporción más pequeña de nuestro país de estudiantes que van a colegios particulares. Pero solo para aclararlo, porque usted ese día me dijo que estaba en contra del copago en los particulares. Es que, claro, no hay Entonces, copago, no hay no hay copago en los particulares. gubernamental. Entonces, Sí. pago. Es una frase Ya, pero si no hay, equivocada. ok, No hay pero copago. lo corregimos, es pago. Yo supuse que era eso. Pero ¿cómo se financian esos colegios si es que no se paga? No, yo creo que eso tiene que ser un avance en el largo plazo. Ojalá que tuviéramos colegios que, respetando la diversidad de los proyectos educativos, no discriminaran según la capacidad de pago de los padres, pero hoy día la prioridad de nuestro programa está en el fortalecimiento Ya, pero no de la es que- educación pública. ya, no es ¿En que el largo quiera... plazo sueña con que esos colegios que se paga hoy día no existan? Prefiero por ahora no meterme en ese debate. Mi prioridad está en el fortalecimiento de la educación pública. Usted en su manifiesto habla de la condonación del CAE. Así ¿A es. qué se refiere concretamente? ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién paga? ¿Quién le va a pagar esa deuda a los bancos? Porque el aval ver. es el Estado, de hecho. El CAE fue una muy mala idea. Nosotros nos movilizamos en contra del CAE el año 2005 cuando lo aprobaron entre gallos y medianoche. Y sin embargo, cuando nos tildaron de egoísta por decir de que esto iba a ser una carga y una tremenda deuda para las familias en adelante, sencillamente se impusieron con eso. El CAE hoy día tiene un costo del orden de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Si uno suma al CAE además las deudas de crédito Corfo y crédito solidario, el monto total alcanza del orden de los 12.000 millones de dólares. Es Con eso altísimo. es muy alto. Es muy alto. Con eso estamos hablando del orden de 4 puntos del PIB aproximadamente. Un punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Estamos hablando de un gasto por una única vez
del orden de 4 puntos del PIB. Hay que hacer el cálculo exacto, no ando con una calculadora ahora, pero estamos hablando de esas magnitudes. ¿Cómo? Nosotros creemos y tenemos la convicción de que hay que condonar las deudas educativas. Evidentemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana, como casi nada se puede hacer de la noche a la mañana. Y si hay alguien que puede pagar porque estudió y le está yendo bien y por lo tanto puede pagar su deuda, ¿usted le condonaría a alguien que está en el quintil más alto? Tiene que haber un sistema de priorización. Tiene que haber un sistema de priorización para la condonación de los pagos. En particular, hoy día además hay mucha deuda incobrable, porque los CAE además estaban asociados a ingresos, a carreras que muchas veces no tenían empleabilidad y se termina siendo una carga para las familias que es absolutamente inevitable, o sea, que es insalvable. Yo creo que tenemos que priorizar, en primer lugar, a las familias que hubiesen podido acceder a la gratuidad. Y eso es algo que hay consenso más allá de nuestro sector. Yo me alegro mucho cuando escucho, por ejemplo, a Mario Desbordes, que viene después de usted. Preocupado de temas como la condonación del CAE a quienes hoy día estarían en gratuidad. Nosotros creemos que hay que avanzar un poco más. El cuánto va a depender de, por cierto, el orden de la balanza fiscal, de nuestra capacidad de hacer una reforma tributaria que recaude de manera eficiente. Nosotros estamos calculando una recaudación del orden de los 8,5 puntos del PIB, que no sucede de la noche a la mañana, y ahí tenemos una diferencia con Daniel también. Diputado, por favor. Sí, disculpe que pase mucho el tiempo y hay otros temas interesantes. Voy a tomar agua, sí, me permite. Sistema de pensiones. Usted propone fin de las AFP y llevarse las plata a administración de fondos estatales, los 150.000 millones de dólares que hoy día están en las AFP, administradas por las AFP, en cuentas individuales. ¿Usted qué propone para esos fondos? Y después, con las imposiciones que vienen después. Matías, en primer lugar, una reforma de pensiones en serio requiere de un gran acuerdo político y no puede ser impuesto por una minoría circunstancial que implique que hayan cambios inmediatamente después al sistema de pensiones. Por lo tanto, nosotros tenemos una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Queremos que sea un sistema público sin fines de lucro, por lo tanto, no más FP. Disculpe, ¿para las platas a futuro o la plata que hoy día administran las AFP? Para las platas a futuro. Ya, no, yo las AFP, no, quiero ser muy... Las que hoy están en las cuentas de ahorro de las personas. Eso es de propiedad de las personas y no se tocan. No se tocan, ¿van a seguir administradas por quién? Puede ser eso es una discusión de que... ¿Pueden seguir administradas por la AFP si la gente yo preferiría que no. Creo que las AFP, en la medida en que sigan haciendo negocio con el trabajo de los chilenos, me parece que es indeseable. Yo estoy plenamente consciente de las tasas de rentabilidad que han entregado las AFP, del orden del 14% en los 80, cerca de 12% en los 80, del orden del 4% en los últimos años, un promedio del 7% de rentabilidad. Eso es una muy buena rentabilidad. El problema de las pensiones no es solamente las AFP. Las AFP son parte del problema. Ya. Y nosotros lo que queremos es terminar con las AFP, pasar hacia un sistema público, tripartito, que entregue pensiones dignas, cercanas al sueldo mínimo, no necesariamente asociado al sueldo mínimo, sino a criterios de suficiencia, y que sea solidario, porque en la medida en que siguen siendo el sistema de pensiones un sistema únicamente individual, la verdad es que la mayoría de los chilenos y chilenas van a terminar con pensiones de miseria. Y termino con esto. Porque no se alcanza y no se reconoce en absoluto el trabajo no remunerado de las mujeres que sostiene esta sociedad. Ya, pero quiero preguntarle, usted ya lo ha explicado, que las cotizaciones nuevas, y también podrían ser las antiguas, pero las nuevas van a ser administradas por un ente público, ¿cierto? Así es. No por las AFP, por un ente público. ¿Cómo garantizará usted que se rentará igual o más de lo que han rentado hasta hoy esos fondos? ¿Con qué criterios se van a invertir esos fondos? Por ejemplo, ¿se podrán invertir en el extranjero si le ofrecen una buena tasa de interés? Eso es un estudio que hay que hacer con mucho detalle. Por ejemplo, nosotros creemos que los fondos de inversión de AFP tienen que hacerse con criterios de rentabilidad, pero también con ciertos criterios, por ejemplo, de sostenibilidad ambiental. No podemos seguir invirtiendo en empresas que sean profundamente contaminantes. No podemos... pero una empresa sostenible extranjera. Sí, yo no tengo problema con eso. Mira, yo en ese sentido... ¿En qué empresas contaminantes invierten hoy? ¿Cómo? ¿En qué empresas brutalmente contaminantes invierten hoy los fondos de pensión? No tengo el dato exactamente en este momento, pero las AFP tienen una diversificación de sus fondos en donde invierten en muchísimas empresas. Si quieres podemos conversar el dato específico de cuál de ellas, pero lo importante es que
a partir de las inversiones de las AFP también vayamos modelando la economía, no en el sentido de los planes quinquenales de la Unión Soviética, sino más bien de, por ejemplo, preocuparnos de la crisis climática. Y eso es tremendamente importante. Por ejemplo, empresas que paguen sus cotizaciones, empresas que no tengan prácticas antisindicales, cuestiones de esas características. Eso está regulado, la inversión, diputado, ¿eh? ¿Está regulado? Parte de eso está regulado, en particular lo del pago de los fondos previsionales, pero no está regulado el que nosotros estamos proponiendo ir un paso más allá. No está regulado el que se invierta en empresas que sean verdes y amigables con el medio ambiente. Se nos acaba el tiempo, candidato. Vamos a una sección que hemos inaugurado con preguntas cortas y respuestas cortas. Los dos lados, digamos, vamos a hacer un esfuerzo. Quiero preguntarle primero, ¿vio el anuario del colegio de Daniel Jadue, su contrincante? Y le quiero preguntar, que imagino que lo vio porque circuló en redes sociales bastante la semana pasada, ¿qué le pareció la parte que señala que un regalo útil o práctico para él sería un judío para hacerle puntería? Estoy pensando en mi anuario, que debe haber dicho como regalo útil, ni me acuerdo exactamente en este momento, pero evidentemente me parece que es una frase desafortunada por parte de sus compañeros. No tengo ninguna duda de que Daniel no quiere tener a nadie para hacerle puntería. La comunidad judía... Dicho esto, yo creo que el tema de fondo no da para caricatura. No. ¿Cuál es mi posición respecto al tema de fondo? Yo creo en la solución de dos estados, según las fronteras de 1967, que se revalidaron en el Acuerdo de Oslo en 1993. Eso significa que existe un Estado de Israel, que existe un Estado palestino. Hoy día estamos en una situación de ocupación del Estado de Israel, con colonias ocupando el poco territorio que le queda a los palestinos y que no se están cumpliendo las reglas internacionales. Debiera aclarar el candidato Jadue esto que escribieron sus compañeros hace muchos años, quiero decir. Porque algunos dicen en la comunidad judía, por ejemplo, que si se hubiese hecho lo mismo con alguien de otra minoría, sexual, étnica o lo que fuera, hoy día estaría la escoba, por así decirlo, y el candidato tendría que salir a aclarar que él no cree eso. Matías, yo puedo responder por mí. Yo no valido la discriminación a ningún grupo específico. En Chile tenemos muchísimos grupos que han sufrido la discriminación, en particular las diversidades y disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes, en particular el caso del Sename, pero va más allá, adultos mayores. Por cierto que los judíos también lo sufrieron, como lo sufren hoy día también los palestinos y muchas otras etnias, para qué decir la etnia mapuche en Chile. Los constituyentes, los 34, que se han sumado otros, han dicho que no tienen por qué regirse al acuerdo del 15 de noviembre y que tienen una soberanía absoluta y eventualmente, no se descarta, que pudieran, qué sé yo, ampliar su plazo, proponer realmente alguna intromisión en otro poder del Estado. ¿Cuál es la soberanía? ¿Es la que fijó el acuerdo del 15 de noviembre que usted firmó, el que tiene la constituyente, o eso no está claro, su juicio? Matías, el pueblo de Chile es mucho más sabio que nosotros individualmente. Sí, le pregunto a usted, y en ese sentido, el pueblo de Chile no le dio capacidad de veto a ningún grupo para imponer una postura. Por lo tanto, cualquiera que quiera modificar reglas, plantear adiciones a lo conversado, va a tener que hacerlo en acuerdo con el resto de los constituyentes. Y eso es una muy buena noticia, porque la nueva constituyente... ¿Dentro de la Constitución se va a poner los nuevos límites? ¿Dentro de los constituyentes? La Constitución es un espacio para una nueva conversación. Yo creo que tenemos que desdramatizar las posturas que no son las propias. Yo tengo una postura que me alegro muchísimo y creo que el mundo está mirando el proceso constituyente chileno por la paridad que logró el movimiento feminista, por los escaños reservados. Gabriel no me responde. Es que, Matías... Es que el límite es el que puso el acuerdo el 15 de noviembre. Matías, no está claro todavía cuáles son los límites de soberanía de la constituyente. Matías, hay una diferencia entre que no te responda lo que tú quieres que yo responda y que yo responda en función de las convicciones que yo tengo. Es que no le pregunté sus convicciones. Esa es una... ¿Cuáles son los límites de la Convención Constituyente? Ese es un debate propio de la Convención Constitucional y a mí me alegra mucho que el pueblo chileno haya tenido la sabiduría de no entregarle poder de veto ni de decisión para arrasar con todo a ninguno de los grupos y que por lo tanto en la nueva Constitución vamos a tener una nueva conversación a la que tenemos que acostumbrarnos a distintas voces. Última pregunta de las preguntas cortas. Usted habló en toda la polémica de los desalojos conversados. ¿A qué se refiere? Mira, si le toman su... Entiendo que tiene una parcela en Talcahué, ¿no? No, en Chiloé. Bueno, Chiloé, perdón. Pero Talcahué queda en Chiloé, pero ya. Una parcela de media hectárea cerca de... Perfecto, se toman, es para ejemplificar, se toman su parcela. ¿Qué significa desalojarlos conversadamente, el desalojo conversado? Significa que yo no promovería...
A ver, vamos por partes. Déjame contarte un ejemplo. Hoy día estuve el día de ayer en Valdivia. En el Camino a las Mulatas hay una toma que se llama Latinoamérica Unida, en donde más de 80 familias están en una condición de precariedad al lado de un humedal que es terrible. Si los desalojan mañana, se van a la calle. Esto es en un terreno público que es de bienes nacionales. Se van a la calle y en donde hay niños, en donde hay adultos mayores en situaciones tremendamente precarias. Lo que nosotros decimos es que no pueden haber desalojos sin soluciones habitacionales alternativas. Porque la toma, no es que haya... hay algunos que se imaginan desde sus privilegios que las tomas son como, me voy a ir a tomar este terreno que no es mío porque quiero estar ahí para estar mejor. La toma es una medida de desesperación porque no tienen casa. La toma es una medida de desesperación porque han sido expulsados. Y entonces no se les desaloja hasta que exista una solución habitacional que dure lo que dure. Porque no hay plata para pagar los arriendos, porque los arriendos en Iquique, en Valdivia, en Magallanes han subido a límites que la misma clase media no puede pagar. ¿Qué es lo que significa en concreto? En Chile tenemos un déficit de 600.000 viviendas aproximadamente. Este gobierno ha construido del orden de las 20.000 viviendas por año. Es absolutamente insuficiente. Tenemos que crear un banco de suelo público. Tenemos que parar con la especulación del suelo por parte de privados y, en el caso de los desalojos, tienen que ser desalojos que permitan siempre que exista una solución habitacional alternativa. Quienes están en las tomas no quieren quedarse ahí, quieren soluciones definitivas. Y eso hoy día tenemos que comprenderlo desde la empatía porque hay mucha gente que está sufriendo. Dalcahue es una comuna de Chiloé, diputado, solo para aclarar eso. Sí, pero creo que está en Castro la parcela. Candidato presidencial del Frente Amplio. Muchas gracias. Un gusto, por haber venido debatir en estos rings que son intensos. No hay rings aquí, no hay ningún... No, pero vale la pena. Oye, vale la pena y a la gente que nos está viendo, disfrutemos estas entrevistas también. No nos pongamos a la mala. Yo creo que es bueno que nos aprieten a los candidatos. Que le vaya muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Esté muy bien. Y ya viene